De los dolores de María Santísima, por San Alfonso María de Ligorio. Un nuevo género de martirio se presenta hoy a nuestra consideración al contemplar a una madre obligada a presenciar la muerte de un hijo inocente, ajusticiado como un malhechor en un infame suplicio. Esa madre es María, a quien con harta razón denomina la Iglesia Reina de los Mártires, y en efecto, en la muerte de Jesús María sufrió más doloroso martirio que el que padecieron todos los mártires juntos. Punto primero. Fue un martirio sin igual. Sírvanme al caso las palabras del profeta Jeremías: ¿a quién te compararé o a quién te asemejaré, hija de Jerusalén? Grande como el mar es tu quebranto, ¿quién te consolará? No, que la acervidad de los dolores de María no sufre comparación con las penas de todos los mártires reunidos. El martirio de María fue obra, dice San Bernardo, no del hierro del verdugo, sino del acerbo dolor del corazón. En los otros mártires, el dolor afectó a la carne, mas en María el dolor hirió en el corazón, en el espíritu, cumpliéndose en su persona la profecía de San Simeón, cuando dijo: «Y una espada atravesará tu alma». Dice Arnaldo Carnotense que quien hubiera presenciado en el Calvario el sacrificio que de su vida hizo en la cruz, el Cordero Inmaculado, hubiera visto dos altares dispuestos para el holocausto. Uno en el cuerpo de Jesús, otro en el corazón de María, en donde al propio tiempo que el Hijo entregaba su cuerpo en sacrificio a la muerte, María sacrificaba su espíritu por la pena que pasaba el Hijo. Por lo cual, dice San Antonino, al paso que los otros mártires sacrificaron su propia vida, la Virgen consumó su martirio en el sacrificio de la vida de su Hijo, a quien amaba más que a sí propia, y eso produjo que su dolor sobrepujase a todo dolor que hombre alguno mortal hubiese jamás sentido acá en la tierra. Suele acontecer ordinariamente que los padecimientos de los hijos causan grave pesadumbre a las madres que los presencian. Así lo explica San Agustín, poniendo la consideración en la madre de los macabeos, que asistió al martirio de sus hijos mandado por el impío Antíoco, diciendo que el amor le hizo pasar por todos los tormentos que cada uno de sus hijos padecía. Ella, viendo, en todos padeció, porque a todos amaba. Llevaba en los ojos lo que en la carne padecían todos. Añade Erasmo que más pena da a una madre presenciar los padecimientos de su hijo que si estos mismos padecimientos recayesen sobre su propia persona. Los padres son atormentados más cruelmente en los hijos que en sí mismos. Y aunque no todas las veces se verifica esto en las madres, en María, sin embargo, ocurrió certísimamente que más padeció al ver sufrir a su hijo, que si todos los dolores del hijo hubiesen atormentado a sí misma. Todas las heridas que cubrían el cuerpo de Jesús vinieron a concentrarse en el corazón de María y la llenaron de angustia en la pasión de Jesús. San Buenaventura dice: «Todas las heridas dispersas por el cuerpo de Cristo se unieron en un solo corazón». Y con efecto, en la pasión de Jesucristo, María recibió en su propio corazón y por un efecto de su amor, las bofetadas, los azotes, la corona de espinas y la crucifixión en el propio madero de su Hijo. San Lorenzo Justiniano pone su contemplación en el paso de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario, y al ver que le sigue su Santísima Madre, sumida en la aflicción, volviéndose a ella, le dirige estas palabras: «Ay, ¿a dónde corres? ¿A dónde vienes, madre mía? Con mi tormento te atormentarás y yo con el tuyo. Ay, madre mía, deteneos, ¿a dónde vais? Si venís al lugar de mi suplicio, vos hallaréis un tormento en mis tormentos, y yo una aflicción en vuestra aflicción». La amorosa madre, empero, se empeña en seguir en pos del Hijo. Por más que sepa que el presenciar su muerte ha de causarle mayor angustia que la muerte misma. Ve a su Hijo cargado con la cruz que ha de ser el instrumento de su crucifixión, y ella carga también con la cruz de su dolor y sigue en pos del Hijo para ser junto con él crucificada. También la madre llevaba su cruz y le seguía para ser crucificada con él.
De aquí toma ocasión San Buenaventura para contemplar y preguntar a María, que presencia la agonía de su hijo moribundo. Decidme, señora, ¿dónde estabais en aquellos momentos? ¿Junto a la cruz? No, sino en la cruz misma, crucificada junto a vuestro hijo, acerca de las palabras del Redentor que ya produjera Isaías. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie hubo conmigo. Escribe Ricardo diciendo: Señor, si no hay varón alguno que os acompañe en los sufrimientos de vuestra pasión, sabed que existe una mujer, que es vuestra misma madre, la cual padece en el corazón los tormentos que vos sufrís en el cuerpo. Para denotar el género de muerte que sufrieron los mártires, suele pintarse a cada cual con el instrumento de su martirio, como a San Andrés con el aspa, a San Pablo con la espada, a San Lorenzo con las parrillas. A María se representa con el cadáver de su hijo en los brazos, porque no otro que su hijo fue el instrumento de su martirio, y las penas del hijo la hicieron reina de los mártires. Hablando del dolor que sintió María por la muerte de Jesucristo, expone cierto autor, Pinamonti, una idea singular. Dice, pues, que tan extremado fue el dolor de María por la pasión de su hijo, que sólo ella pudo condolerse debidamente de la muerte de un Dios hecho hombre por amor de los hombres. Dice además el beato Amadeo que María padeció mucha mayor angustia por la pasión del Hijo que si ella misma hubiera pasado los tormentos en su propia persona, puesto que amaba a su Hijo Jesús mucho más que a sí misma. María era atormentada más que si fuera atormentada en sí misma, porque sobre sí, incomparablemente, amaba aquello de lo cual dolía. Por eso no vaciló San Ildefonso en aseverar que es poco decir que los dolores de María prevaleciesen sobre todos los tormentos de los mártires juntos. Es poco decir que María en la pasión de su Hijo soportó dolores tan acerbos, cuando superó colectivamente los tormentos de todos los mártires. Y dirigiendo San Anselmo la palabra a la bienaventurada Virgen, le dice: todo cuanto de crueldad se infligió a los cuerpos de los mártires fue leve, o más bien nada, en comparación con tu pasión. Y prosigue diciendo el propio santo: claro es, señora, que no hubiera creído que pudieses sostener los aguijones de tan cruel tormento sin perder la vida, si no te hubiese confortado el espíritu de tu hijo. Y sube todavía de punto la expresión que usa San Bernardino de Sena. Tanto fue el dolor de la Virgen, que si entre todas las criaturas que pueden sufrir dolor se repartiera, todas perecerían de inmediato. ¿Qué duda podrá caber, pues, de que el martirio de María fue sin igual, y sobrepujó a las penas de todos los mártires? Pues conforme dice San Antonino, padecieron los mártires por el sacrificio que de su propia vida hicieron. Mas la Virgen padeció por el sacrificio que a Dios hizo de la vida de su Hijo, vida que apreciaba mucho más que a la suya propia. Punto segundo. Martirio sin consuelo. Acerbos dolores sufrían los mártires al padecer los tormentos que les aplicaban los tiranos. Mas el Señor, que jamás abandona a sus siervos, no les escaseaba sus consuelos en medio de las angustias. El amor divino que abrasaba sus corazones les hacía dulce y amable el dolor mismo. Sentía atroces dolores un San Vicente, cuando, tendido en el ecúleo, veía despedazadas sus carnes con garfios de hierro y abrasado el cuerpo con planchas incandescentes. Mas el santo, dice San Agustín, hablaba con tal desdén de los tormentos, por manera que otro parecía padecer, otro hablar. Padecía cruelmente un San Bonifacio, cuando los verdugos destrozaban su cuerpo con agudos hierros, hincaban punzantes cañas entre carne y uña, y derramaban en la boca plomo derretido. Mas él no se saciaba de dar a Dios gracias porque le ofrecía ocasión de padecer por amor suyo. Pasaba terrible pena un San Lorenzo cuando tostaban sus carnes en las parrillas. Empero el amor que le inflamaba, conforme dice San Agustín, le hacía insensible a los tormentos del fuego y a la muerte misma. En aquella larga muerte, en aquellos tormentos, no sintió los tormentos. Y con efecto tanto menor era la intensidad de los dolores en los mártires,
cuanto mayor era su amor hacia Jesús. De suerte que bastaba para aliviar su pena solo el recuerdo de la pasión de Jesucristo. Lo contrario avino con María, puesto que los padecimientos de su Jesús ocasionaban su martirio y el amor de Jesús era su único verdugo. Fuerza es repetir aquí las palabras de Jeremías: «Grande como el mar es tu quebranto, ¿quién te consolará?». Como el mar, que es por sí salobre y no encierra gota de agua dulce, así el corazón de María rebosaba amargura sin una sola gota de consuelo. ¿Quién te consolará? Solamente el Hijo podía consolarla y aplicar remedio a sus heridas. Mas ¿cómo hubiera podido María recibir consuelo de su Hijo clavado en la cruz, si el Hijo, por el amor que María le tenía, era toda la causa de su martirio? Para comprender, pues, la intensidad del dolor de María, necesario fuera penetrar, conforme dice Cornelio a Lápide, el grado de su amor para con Jesús. Para que sepas cuán grande fue el dolor de la bienaventurada Virgen, considera cuán grande fue su amor. Mas ¿quién fuera capaz de hallar la medida de este amor? Dos amores reunidos, consideraba el beato Amadeo, en el corazón de María: el amor natural como hijo y el amor sobrenatural como Dios. Dos afectos se habían unido en uno, y de dos amores se hizo uno. Ambos amores se convirtieron en uno solo, pero tan intenso, que Guillermo de París no vaciló en asegurar que María llegó a amar a Jesús cuanto pudo caber en el modo puro del hombre. De suerte que así como no existió en criatura alguna amor a Dios comparable al de María, así tampoco puede haber dolor igual al suyo. Así como no hubo amor como su amor, así no hubo dolor como su dolor. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Detengámonos un poco en considerar estas palabras antes de concluir el sermón, y luego terminaremos. Pero os ruego que renovéis aquí vuestra atención. Cuando Jesús estaba pendiente de la cruz, los discípulos le habían abandonado ya, desde que le prendieron en el huerto. Todos, dejándole, huyeron. Le dejaron abandonado los discípulos, mas no le abandonó su amante madre, que quiso estar allí presente hasta que le hubiese visto exhalar el último aliento. Suelen las madres abstenerse de presenciar las graves congojas que padecen sus hijos. Cuando no pueden acudir a su socorro, les falta valor para sufrir tanta pena y se retiran y los abandonan. Estaba junto a la cruz. La cruz fue el duro lecho que tuvo Jesucristo en su muerte. Y María, que asiste a tan amargo trance, no desvía de él sus ojos. Ve laceradas por los azotes y taladradas por las espinas y los clavos sus carnes. Observa cómo el cuerpo de su pobre hijo, pendiente de 3 clavos de hierro, no halla ningún reposo. María quisiera, como digo, proporcionarle alivio, deseara que al menos pudiera expirar entre sus brazos, mas no se le permite este consuelo. «¡Ay, cruz!», exclama. «Devuélveme a mi hijo. Tú eres patíbulo para los malhechores, y mi hijo es inocente. Sosegaos, madre angustiada, que voluntad es de Dios que esta cruz no os restituya a vuestro hijo hasta que haya exhalado el último suspiro». Poniendo San Buenaventura su consideración en los dolores de María por la muerte de su hijo, dice: «Ningún dolor es más amargo, porque ningún hijo es más querido. De consiguiente, si jamás existió hijo alguno más amable que Jesús, ni otra madre más amante que María, ¿qué dolor podrá compararse al dolor de esta señora?». Vengo a vos, querida Madre mía, con el espíritu sediento de probar vuestros dolores. Vengo a unir mi corazón al vuestro, deseoso de participar de los afectos que llenan vuestra alma atribulada. No os busco aquí adornada con el esplendor de la majestad con que os enriqueció el Señor, ni ceñida vuestra hermosa frente con la corona inmarcesible del reino celestial. Hoy os contemplo, Señora, bañada en amargo llanto,
lacerado vuestro corazón por las agudas espadas que lo atravesaron en la vida de Jesús, y llamando a mi interior con aquella voz doliente y amorosa de la más afligida de las madres. Oh Madre mía, no os abandonaré en la tribulación terrible en que os halláis. Quiero sentir con vos los dolores de Jesús. Quiero llorar y suspirar con vos, y mezclar tiernamente mis lágrimas con las que vos derramáis por causa mía. Yo me complaceré, Señora, en la tristeza que anega vuestro espíritu. Aprenderé con vos a resistir a las angustias de mi agitada vida, y en los contratiempos, en las aflicciones, en los pesares que se digna enviarme la bondad divina, encontraré a vuestro lado y con el solaz de vuestras acerbas penas, el consuelo que no sabe dar el mundo con todos sus placeres y la resignación de llorar tranquilamente en la presencia de mi Dios. Aceptad, Madre mía amorosísima, esta voluntad con que me uno a vos en los dolores de la pasión y muerte de Jesús, y concededme la gracia de saberos agradar y aprovecharme en la meditación de vuestras amarguras. Alcanzadme igualmente, que sepa conocer cómo es debido mis pecados, que sienta por ellos el mayor de todos los dolores, y que persevere por siempre en la gracia del Señor y en vuestra dulce amistad. Dulce, doloroso e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.